gusto verle. Estamos estudiando la serie Iglesia. En estos devocionales me encanta porque estamos desglosando pedacito a pedacito, poquito a poquito, comiéndonos pedacitos de el libro de los Hechos. Como usted sabe, el libro de los Hechos es un libro que está en el Nuevo Testamento, que está caracterizado y, digamos, clasificado como parte de los libros históricos. Pero es una cosa maravillosa todo lo que usted y yo podemos aprender en este libro. Y bueno, para irnos más o menos rápido, vamos en el capítulo 9. Quiero que me acompañe, vamos a ir leyendo. En esta ocasión, quiero presentarle más bien a alguien para poder establecer mucho de lo que viene a lo largo de estos devocionales y de quién vamos a hablar. Fíjese, dice el versículo 1, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice, capítulo 9, versículo 1, dice, mientras tanto, Saulo. Ahí vamos a parar. Y bueno, ¿de qué quiero decirle? ¿Quién es Saulo? Esto es importante, ¿no? Porque de buenas a primeras aparece un personaje que no sabíamos quién era. Aquí se está mencionando por primera vez en el libro de los Hechos. No vemos a Saulo en los evangelios. Entonces, ¿quién es Saulo? Yo sé que muchas personas saben quién es Saulo, mejor conocido para muchos cristianos como el apóstol Pablo, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito a investigar quién es este hombre, porque de aquí en adelante su presencia empieza a verse muy, muy fuerte no solo en el libro de los Hechos, sino en toda la Biblia. ¿Cómo le explico? Escribió 13 de las 27 libros y cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Casi la mitad. Y bueno, o sea, es una base importante lo que él está hablando. Sabemos que Pablo escribió más cartas, escribió más iglesias, porque en ese entonces así se usaba, se escribían cartas, ¿no? El Antiguo Testamento está compuesto por libros y el Nuevo Testamento, en mucho de lo que usted y yo leemos, son cartas, son epístolas, así se les llama en griego, y muchas de esas las escribió Pablo, 13 como le decía yo, de las 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 13 el autor, seguros estamos que es Pablo. Pero también sabemos que escribió más cartas, pero esas no son parte del Nuevo Testamento, no están dentro del canon. Eso es importante que usted y yo lo sepamos, porque hay gente que le puede decir, Pablo escribió más cartas. Claro, estamos seguros que escribió más cartas. Había más iglesias por todos lados, ¿no? Y así es como se pastoreaba por cartas, así es como los apóstoles mandaban los mensajes, ¿no? Pero en el canon, en el formato de la Biblia, son 13 de sus cartas las que tenemos como parte de este canon como tal. Ahora, ¿qué es lo que es importante que usted y yo sepamos? Fíjense que es bien interesante, pero a lo largo de la vida de Jesús aquí en la tierra, la Biblia no nos muestra un registro donde Pablo y Jesús hayan tenido un encuentro personal, ¿no? Como tal. Yo puedo suponer que anduvieron por los mismos lugares, sí, realmente, porque tanto Jesús como Pablo eran hombres que cumplían con la ley, y tan solo las idas a Jerusalén, ¿no? Estas grandes fiestas que se celebraban en Jerusalén y que todos tenían que ir, yo estoy segurísima que tanto Pablo como Jesús en algún momento anduvieron pisando las mismas tierras, ¿no? Es tan importante la vida de Pablo que en la tradición, a partir del siglo III, que se empieza a formar esto que nosotros llamamos la tradición católica o la religión católica, pues la realidad es que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo son considerados como columnas de la iglesia, ¿no? Si usted llega a ir algún día al Vaticano, usted por donde pase, por donde vaya, va a encontrar estatuas, pinturas, cosas alusivas tanto a Pedro como a Pablo, ¿no? Estoy checando aquí y fíjese qué interesante. ¿Cómo vamos a identificar a Pablo? Quiero explicarle algo. En ese entonces, Israel, y no solo Israel, gran parte de la Asia Oriental, estaba bajo el imperio del dominio romano. Entonces las personas normalmente manejaban dos nombres. Su nombre original, el que se les puso cuando nacieron, en su propio idioma, en su propia cultura, en su propia religión, y después también se les conocía con el nombre griego, ¿no? Eso es lo que sucede. Nosotros identificamos a Saulo como su nombre, digamos, original, el de su idioma, su cultura, y Pablo, posteriormente, el nombre con el que se le conocía en griego. En ese entonces, la gente no tenía apellidos como usted y como yo, ¿no? La filiación de las personas estaba en función de dónde eran, dónde habían nacido, de quién eran hijos, ¿no? Es muy común que usted y yo encontremos en la Biblia, fulano de tal, hijo de, eso es muy común, es parte de su filiación, de su profesión tal vez, ¿no? De las cosas que estaban haciendo. Por eso nosotros identificamos a Pablo como Saulo de Tarso o Pablo de Tarso,
que es Tarso, no es su apellido. Tarso es el lugar donde Pablo nace. Es una pequeña comunidad, un pequeño lugar, ¿sí? Tarso, de la región de Cilicia, de toda la provincia de Cilicia, que para usted y para mí hoy sería como el sureste de lo que hoy conocemos como Turquía, ¿sí? Esta era una provincia que también estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora, algo que es bien importante que usted y yo reconozcamos, bajo el dominio del Imperio Romano, de alguna forma Pablo, su familia, logran la ciudadanía romana. Ahora, para ser ciudadano romano, sin haber nacido en una ciudad romana como tal, ¿no? Sino estaban naciendo en colonias, había de dos cosas: o eras muy influyente o eras muy, muy rico. Y nosotros creemos que la familia de Pablo tenía las dos cosas: eran influyentes y tenían una posición económica bastante, bastante estable, ¿no? Ahora, Pablo se identifica a sí mismo más adelante en la Biblia, y lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de todo este tiempo. Se identifica y él dice: yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín. ¿Recuerda usted? 12 hijos de Israel, 12 tribus, y Pablo tenía clarísimo cuál era su linaje, ¿no? Yo vengo de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreos, o sea, no cositas más o menos. Ciertamente nací en Tarso, pero ciertamente estoy formado en la cultura hebrea, ciertamente estaba formado en la cultura judía y reconocía perfectamente cuáles eran sus antepasados. Se identifica como uno de la tribu de Benjamín. A eso de los 13 años, cuando Pablo alcanza la madurez, digamos, más o menos era la costumbre del pueblo judío hasta el día de hoy, cuando un jovencito alcanza los 13 años se le considera maduro de alguna forma. A esa edad Pablo viaja para ser educado en la religión, en una formación religiosa formal, no así de lo que mis papás me enseñan, lo que en la sinagoga aprendo, es una formal, a los pies, como él mismo lo dice, de un gran maestro de la ley, Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro de la ley. De hecho, sabemos que Gamaliel pertenecía al Sumo Sanedrín, ¿ok? Ahora, ¿sabe? Aguánteme. Mañana les sigo contando quién es Pablo.